Vamos a abrir nuestra Biblia. Usted que le gusta escribir, que le gusta tomar nota, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, Hechos 9:20. Hechos 9:20. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. El título para esta mañana, este mensaje: cuando Dios usa al que antes derribó. Cuando Dios usa al que antes derribó. Y vemos que este mensaje del derribamiento de Pablo es un tema bastante extenso, y ya hemos mirado una parte, una segunda parte, y hoy vamos a ver una tercera parte, porque este tema es bastante extenso, pero que gloria a Dios por su infinita misericordia lo estamos colocando fragmentado, porque definitivamente es un tema muy largo. Vemos ese proceso tan tremendo de este hombre que perseguía a la iglesia. Vemos la transformación cuando él cayó y cuando se levantó. Pero también vemos esa transformación después de que se levantó y se fue un tiempo de silencio. Que un hombre que era independiente ahora era dependiente, y lo hemos visto en estos anteriores mensajes. Pero vemos que después del derribo, como hablábamos, viene el proceso. Pero después del proceso viene algo poderoso, que es el propósito. Saulo no fue derribado solo para ser humillado. No fue procesado solo para ser quebrado. Fue levantado para ser usado. Muchos de nosotros hemos tenido procesos donde hemos llorado, donde nuestra vida quizás no se ve un propósito. Y quizás algunos estemos pasando por alguno de estas situaciones que Pablo pasó. Pero también muchos creyentes se quedan en el derribo. Pero también vemos que otros avanzan al proceso. Pero los que realmente cumplen el plan de Dios son aquellos que permiten que Dios los lleve y los levante con propósito. Hoy veremos cómo Dios toma a un hombre que cayó en el camino y lo convierte en un instrumento que cambió generaciones. Amada iglesia, Dios levanta al que se rinde completamente a Él. Como primer punto de 20, Dios levanta al que se rinde completamente a Él. Ahí en Hechos 9:6 dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El cambio de Saulo comenzó con una pregunta. El hombre orgulloso desapareció y nació un corazón rendido. Dios no usa al que sabe mucho, usa al que se rinde completamente. Hemos visto pastores al transcurso del tiempo que son hombres, tienen sus años caminando con Dios, no tienen ni teología,
no saben qué es un exégesis, ni una hermenéutica, nada de eso. No tienen un instituto bíblico, pero usted los ve parados en un púlpito. Y Dios los usa de una manera que uno queda boquiabierto. Uno queda definitivamente, dice, este tremendo siervo. ¿Y quién lo ve? Yo creo que usted los ha visto. Estos hombres que no le temen pararse en la calle y estar predicando el evangelio. Hombres usados por Dios. Pero vemos aquí que Saulo dejó de imponer su voluntad y comenzó a buscar la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, cuando nosotros decimos que Dios haga su voluntad, hay veces nosotros queremos que la voluntad sea todo color de rosa. Pero Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué no. Aquí Saulo dejó de imponer su voluntad y comenzó a buscar la voluntad de Dios, como viniera. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas rendidas. Rendidas en su carácter, rendidas en su voluntad, rendidas en su orgullo. El problema no es caer. El problema no es rendirse después de caer. Así que el problema no es caer. El problema es no rendirse después de caer. Amada iglesia, la rendición es el inicio verdadero del discipulado. Jesús enseñó que el que quiera seguirle debe negarse a sí mismo. Esto teológicamente significa que la rendición implica la muerte del yo y el sometimiento total a la voluntad de Dios. En la historia, para un fariseo como Saulo, someterse implicaba perder su estatus, su influencia, su reconocimiento religioso. Era un cambio radical de identidad. Dios no puede llenar un corazón que aún está lleno de sí mismo. La rendición vacía el alma para que Dios la llene. Porque es que Dios no lleva al capacitado, levanta al rendido. Y como segundo punto, Dios transforma el pasado en plataformas de propósito. Ahí en 1 de Timoteo 1, 13 y 14 dice: y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia. ¿Cuántos de nosotros teníamos una vida tremenda? Una vida que inclusive nosotros éramos tan malos que la gente nos decía: qué hombre o qué mujer tan mala o tan malo. Esto es algo impresionante, amada iglesia, porque donde nosotros anteriormente veíamos que hacíamos lo correcto y como hacíamos lo malo parecía algo correcto, Dios lo transforma en algo para un propósito después del derribo. Saulo tenía un pasado oscuro, perseguía a la iglesia, aprobaba la mente del creyente, pero Dios no desechó su pasado. ¿Qué hizo? Lo transformó para testimonio, y hoy usted y yo conocemos ese testimonio tan transformador que tuvo este hombre. El mismo hombre que destruía, ahora edificaba. El que perseguía, ahora predicaba. Dios no elimina tu pasado, amada iglesia, lo redime. Tus errores pueden convertirse en testimonio, tus caídas en enseñanza y tus heridas en herramienta. No importa de dónde vienes,
Importa lo que Dios hará contigo. Aleluya. Amada iglesia, la gracia de Dios no solo perdona. La gracia de Dios no solo perdona. Esto es maravilloso, amada iglesia. La gracia de Dios siempre va transformando después del perdón. El apóstol Pablo es evidencia de que la gracia puede cambiar la identidad completa de una persona. Amada iglesia, vemos que teológicamente esto demuestra el poder regenerador del Evangelio. Pablo llegó a ser uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo primitivo. Escribió gran parte del Testamento. Su pasado no lo detuvo, lo impulsó. ¿Cuántos de nosotros tenemos un pasado oscuro que inclusive nos llena de como que no vale la pena recordarlo? Pero muchos lo recuerdan y dicen, no, definitivamente yo era malo. Yo hacía una cosa, yo hacía otra, desagradaba a Dios todo el tiempo. Yo creo que no soy digno de continuar en el Evangelio. ¿Y sabe qué hacen esas personas? Se apartan, se van, porque no han recibido la misericordia de Dios. Muchos han tenido pasados difíciles, pero solo se detienen a pensar en su pasado. Y esto no los deja avanzar, no los deja continuar en el propósito de Dios. Hoy es el tiempo de decir, voy a continuar a pesar de mi pasado, porque sé que Dios me transforma, sé que Dios me hace una nueva criatura, porque ahí lo dice la palabra, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que usted no se ponga a mirar el pasado. Sí, fuiste una persona mala, hiciste cosas que no le agradaban a Dios, aleluya. Ya estoy orando en lenguas. Pero ¿saben qué? Es tiempo de que reflexiones, de que no pienses en tu pasado, sino que avances de la mano de Cristo para una transformación. Vemos que cuando fue derribado Pablo, ahí empezó su transformación. Inclusive hay libros de historia, no bíblicas, que hablan de este perseguidor tremendo de la iglesia. Aparte de la palabra, lo que nos habla de Pablo, hay libros de historia donde encontramos que este hombre era terrible. Pero eso no le impidió para predicar el evangelio. Y vemos que yo creo que era uno de los más tremendos predicadores, más tremendo apóstol. Por eso, amada iglesia, y perdónenme si me meto en estos campos, pero muchos dicen que los apóstoles fueron los 12 apóstoles y nada más. Pero vemos que él, Pablo, fue uno de los más grandes. Tremendo. Cuando se iba muriendo un apóstol, iban haciendo otro. Que ese es otro tema para más luego. Así que no pensemos en el pasado, pensemos en lo que Dios está haciendo con nosotros, porque a través de nosotros, así como hizo con Pablo, transformará vidas, transformará corazones, habrán sanidades, milagros, prodigios,
porque estamos con el que es. Estamos con el Dios de la gloria. Amada iglesia, Dios nos llama a los perfectos, los perfecciona y perfecciona a los llamados. Porque es que tu pasado no cancela tu propósito, lo prepara. Y como tercero y último punto, Dios usa al transformado para impactar a otros. Ahí en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo. Y esto me llama la atención. Después del proceso, Saulo no se quedó en silencio. Escuchamos que él estaba relegado, pensativo, en silencio. Pero no quedó ahí, comenzó a predicar. El que antes hablaba en contra, ahora hablaba a favor de Cristo. Cuando Dios transforma una vida, esa vida se convierte en un instrumento de impacto. Si Dios te levantó, no es solo para bendecirte, es para que bendigas a otros. Amada iglesia, yo nací en un lugar fuera de Bogotá llamado Fusagasugá. Y en ese lugar, como yo era músico, yo iba a tocar en diferentes lugares, a cantar, a tocar guitarra allá. Y me ganaba el dinero entrando a esas cantinas allá, en esos lugares donde vendían trago. Y yo cantaba música del mundo. Y me pagaban, y a mí me echaban los billetes, me los echaban ahí en el huequito de la guitarra. Cuando yo iba a mirar eso, había bastante dinero. Pero cuando me convertí, había una iglesia ahí en la vereda. Y cuando me convertí, cuando Dios me hizo el llamado, muchos me conocían y decían, pero este muchacho se la pasaba cantando en diferentes cantinas ahí. Nosotros les decimos cantina, no sé si ustedes les dicen de otra manera. Sí, donde venden trago, donde se emborracha la gente. Y muchos llegaron porque dijeron que yo iba a predicar esa vez, yo iba a predicar en ese lugar. Decían, mi papá se llamaba Benito. Decía, el hijo de don Benito va a predicar. Después de que, como lo veíamos por ahí cargando esa guitarra, y hay veces andando casi que rompía la guitarra. Pero muchos llegaron a esa iglesia, una iglesia pequeña, que yo sabía que existía, pero yo ni la volteaba a mirar. Y yo llegué a esa iglesia y muchas personas que estuvieron ahí en esos lugares llegaron por curiosidad. Muchos llegaron, inclusive ahí conocí cristianos tibios que estaban ahí conmigo y cantaban. Conocí cristianos tibios, conocí mucha gente que andaba curioseando, muchos que aún eran supuestos enemigos que yo ni sabía que tenían enemigos. Allá llegaron. ¿Y Dios qué hizo? Empezó a transformar sus vidas. Muchos conocieron de Cristo esa vez. Pero si yo me hubiera puesto a mirar el pasado, hubiera dicho, no, yo no voy allá porque yo fui tinieblas en ese lugar. Pero ¿saben qué? Dios transformó vidas. Dios sanó. Dios levantó. Esto fue maravilloso, una experiencia. Yo me imagino Pablo, después de ser perseguidor, ahora lo perseguían a él. Qué tremendo. Pero así es la transformación. Dios lo cambia a uno
Y Dios lo sigue cambiando, inclusive Dios lo sigue cambiando, todavía. Lo sigue perfeccionando. Así que, amada iglesia, debemos caminar, seguir adelante en el propósito. Pero vemos que cuando Dios nos llama, no nos quedamos nosotros, ya somos salvos y ya listo. Debemos bendecir a otros. ¿Cómo? Con el testimonio. El testimonio puede salvar vidas. Tu historia puede restaurar familia. Tu proceso puede liberar a otros. El que ha sido transformado, amada iglesia, no puede quedarse callado. Yo quería predicarle a todo mundo. Me lo encontraba y quería predicar a todo mundo. Así debe ser usted y yo. Así debemos ser nosotros. El propósito del creyente es ser testigo de Cristo. La salvación no es solo personal, es misional, amada iglesia. Todo creyente transformado es enviado. Las primeras predicaciones de Pablo causaron impacto inmediato porque todos lo conocían, todos conocían su pasado. Su transformación era evidencia viva del poder de Dios. Dios no te cambia solo para ti, te cambia para otros. Porque es que el que fue derribado por Dios será usado por Él. Aleluya. Saulo fue derribado, fue procesado y finalmente llevado con propósito. Dios no desperdicia procesos, Dios no pierde tiempo con vidas. Todo lo que Él hace tiene propósito eterno. Así que si Dios te ha levantado después de una caída, no vuelvas atrás. Camina en tu llamado, vive en tu propósito y permite que Dios te use. Amada iglesia, Dios no te derribó para dejarte en el suelo, te derribó para levantarte con propósito. ¿Cuántos reciben esto, esa palabra? Tú estás en el propósito de Dios. Hay muchos que dicen, ¿yo quién soy para Dios? Tú estás en el propósito de Dios. Padre, hoy oro por tu iglesia. Oro por esta palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Padre amado. Gracias, Padre precioso, porque tú nos has llamado, tú nos has procesado, tú nos has ayudado a salir adelante. Te pedimos que cumplas tu propósito en nosotros. En esta mañana dile al Señor, cumple tu propósito en nosotros. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mi hijo, en mi hija. Cumple tu propósito en mi familia. Hoy en esta mañana te pedimos, Padre Santo, que sigas haciendo tu obra en nosotros, que la sigas perfeccionando, que nos sigas respaldando, que nos sigas ayudando, porque es que nosotros solos no podemos. Padre, ayúdanos a transformar a otros, que seamos esos instrumentos tuyos, esos instrumentos en tus manos para ayudar a otros a conocerte más. Hoy somos privilegiados porque hoy podemos levantarnos y orar a ti, creyendo que tú estás escuchando. Tranquilos, porque no importa lo que venga, tú nos guardarás, tú nos vivificarás cada día. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos en victoria, amada iglesia.